Saludos cordiales, soy el ingeniero Richard Ramosiana y para la teleconferencia de hoy se ha preparado el tema del proyecto de inversión y su ciclo de vida. El proyecto de inversión puede definirse como un conjunto de actividades que están interrelacionadas entre sí y que permiten la generación de un bien o de un servicio para de esta manera satisfacer una necesidad o resolver un problema. El proyecto también puede entenderse como el puente entre los recursos que son escasos y de usos múltiples y la satisfacción de necesidades. También el proyecto se puede entender como un problema existente o una necesidad insatisfecha y la resolución del problema y la satisfacción de esa necesidad. El proyecto, dependiendo de su tipo o de su tipología, tiene un ciclo de vida. Ese ciclo de vida generalmente cambia o debe ser flexible. Pero internacionalmente ese ciclo de vida o ciclo de desarrollo del proyecto está conformado por 4 fases. La fase de preinversión, la fase de inversión, la fase de operación y la fase de evaluación de resultados. Ahora, en nuestro país existe normativa que regula el funcionamiento o en su caso el diseño y ejecución de proyectos de inversión pública. Y según esta normativa, solamente se deberían considerar 3 fases. La fase de preinversión, la fase de inversión y la fase de operación, dejando a un lado la fase de evaluación de resultados. Pero los principios se mantienen. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto inicia con la idea y termina con la fase de operación. Es decir, se mantienen los principios, solamente que se modifican o se reducen las fases. Veamos ahora entonces la primera fase, que es la de preinversión. En la fase de preinversión se hacen todos los estudios necesarios y pertinentes para evaluar el proyecto, para evaluar la idea. Y esta fase está conformado por etapas, que en este caso son 5 etapas. La primera etapa es la idea o la identificación del proyecto. En esta etapa se define el problema a ser resuelto, la potencialidad de desarrollo o la oportunidad a ser aprovechada. Además, se pueden identificar los beneficiarios y establecer lineamientos básicos de lo que son los costos y los ingresos. La segunda etapa de la fase de preinversión es el perfil del proyecto, también denominado propuesta o protocolo. En este caso, se establece de manera clara el problema a resolver, los objetivos, el marco teórico, el marco metodológico, los límites y alcances del diseño y se establece un cronograma. Además, se obtiene mayor información sobre los costos de operación, sobre los costos de inversión y sobre los ingresos. La tercera etapa es el estudio de prefactibilidad. En este estudio se realiza la investigación sobre el mercado a ser cubierto por el proyecto, sobre el tamaño, sobre la localización, sobre la ingeniería, aspectos ambientales, aspectos legales, aspectos económicos y financieros del proyecto. La idea es que de muchas alternativas que van a resolver el problema, se quede con una sola, con un solo proyecto. Y este es sometido a evaluación, a un análisis, donde se decide si se lo va a postergar, si se lo va a descartar o si se va a continuar con el estudio, pasando a la siguiente etapa o en algunos casos pasando a la siguiente fase. Si el proyecto es viable, entonces pasamos a la cuarta etapa, que es el estudio de factibilidad. En el estudio de factibilidad se perfecciona el proyecto. Se mejora la base económica, social
y técnica del proyecto. Es en esta fase o en esta etapa en donde se decide si se va a ejecutar el proyecto. Es decir, si teníamos varias alternativas en la fase o en la etapa de prefactibilidad, en la etapa o en el estudio de factibilidad tenemos una sola alternativa. Y esa alternativa nos permite decidir si continuamos con el proyecto, si lo descartamos o si lo postergamos. Si decidimos continuar, pasaríamos a la siguiente fase. Pero antes realizamos la etapa de diseño final. En esta etapa de diseño final se realiza o se perfecciona también los estudios de ingeniería y arquitectura. Y es en esta etapa de diseño final donde se mejoran, por ejemplo, los planes de producción, los planes de requerimiento de materiales, se mejoran los diseños, se mejoran los planos o se hacen estudios complementarios. Ya no se toma la decisión de inversión porque esa ya se realizó en la etapa 4. Entonces, terminado la etapa de diseño final, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de inversión.